Muy buenas tardes. Siendo las 19 horas con 41 minutos del día 23 de junio de 2023, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz de manera virtual mediante sistema de videoconferencia a distancia convocada para esta hora y fecha. Secretario General de Acuerdos, verifica el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta. Están presentes, además de usted, de manera virtual, la magistrada Claudia Díaz Tablada y el magistrado provisional José Antonio Hernández Huesca, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción 1 del Código Electoral del Estado, así como en los artículos 20 y 23 del reglamento interior de este Tribunal Electoral. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un recurso de apelación con la clave de identificación, nombres de las partes promoventes y autoridad señalada como responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este Tribunal Electoral. Es el asunto programado para esta sesión pública, magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Colegas, se encuentra en nuestra consideración el proyecto del orden del día con el asunto que se propone para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañera magistrada y magistrado provisional, el orden del día ha sido aprobado. Secretario General de Acuerdos, le ruego que dé cuenta con el proyecto de resolución del asunto turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el recurso de apelación 8 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de los acuerdos 66 y 67 de la presente anualidad, aprobados por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, relacionados con la realización de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas respecto de las acciones afirmativas en materia de representación político-electoral. Al respecto, en el proyecto se propone revocar los acuerdos mencionados. Lo anterior es así, pues del análisis de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la autoridad responsable extralimitó sus atribuciones, pues la emisión de la convocatoria para la realización de una consulta previa e informada constituye un acto de preparación para la emisión de una medida legislativa concreta. Así, es evidente que el organismo público local electoral de Veracruz solo puede determinar lo conducente en materia de participación política en aquellos casos en que exista la necesidad de adoptar las medidas. En este orden de ideas, existe la posibilidad jurídica y material de que el Congreso del Estado de Veracruz aún pueda legislar en materia de acciones afirmativas en favor de las personas indígenas, afromexicanas, jóvenes con discapacidad y de la diversidad sexual. Finalmente, en el proyecto se propone ordenar a la responsable que se abstenga de realizar cualquier acto relacionado con el proceso de la consulta en materia de la controversia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Gracias, secretario. Están en nuestra consideración los proyectos de cuenta. Les ruego, por favor, si alguien de ustedes desea intervenir. Adelante, por favor, magistrada. Muchas gracias, presidenta. La saludo de igual manera al magistrado provisional José Antonio Hernández Huesca, el secretario general de Acuerdos en Funciones, asimismo a toda la ciudadanía veracruzana que se encuentra en este momento viendo esta sesión pública. Quiero pronunciarme en relación al recurso de apelación número 8 de 2023, del cual se acaba de dar cuenta. Y quiero señalar que con mucho respeto adelanto que en esta ocasión no acompañaré la propuesta que nos presenta la magistrada presidenta por las razones siguientes. El partido actor en su escrito de demanda hace valer dos agravios encaminados a combatir la validez del acto administrativo como tal y 6 agravios más con los cuales combate el contenido del acuerdo impugnado, tales como la falta de aplicar una perspectiva de interculturalidad, la omisión de tomar en cuenta las condiciones especiales de las comunidades indígenas, al no realizar los foros en los lugares habituales de reunión, así como los plazos establecidos para realizar cada una de las etapas. En el proyecto que se somete a consideración, se analizan únicamente los agravios encaminados a combatir la validez del acto administrativo y se declaran fundados determinado que el Consejo General del OPLE extralimitó sus atribuciones al carecer de competencia para emitir dichos acuerdos.
En consecuencia, se está ordenando revocar dichos acuerdos. En principio, no puedo acompañar que únicamente se estudie un agravio, puesto que se trata de una resolución de primera instancia, por lo que, desde mi punto de vista, tenemos la obligación de agotar todos y cada uno de los planteamientos hechos valer por las partes, lo que en el caso no sucede. De ahí que considero que la propuesta incumple con el principio de exhaustividad que deben contener las sentencias, acorde con lo establecido en la jurisprudencia 12 de 2001, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, tampoco comparto la calificativa dada al referido agravio, porque desde mi óptica se están extradimensionando los alcances del acuerdo que se está impugnando en este momento, cuyo objeto es la realización de una consulta libre, previa e informada, de buena fe y culturalmente adecuada a los pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanas, con la finalidad de contar con su opinión para la implementación de acciones afirmativas en favor de las personas que integran ese sector de la población para ser postuladas a cargos de elección popular, ya que no depara perjuicio alguno ni se está vulnerando algún periodo legislativo, pues la consulta solo trae como consecuencia que el OPLE escuche y entreviste a las personas originarias de los pueblos indígenas, pero no implica, desde su emisión, la implementación de alguna regla o la emisión de normas que regulen el siguiente proceso electoral. En este sentido, considero que, teniendo en cuenta la naturaleza del acuerdo impugnado, el agravio tendría que calificarse como inoperante. Incluso, en el propio acuerdo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, se justificó la razón para llevar a cabo la consulta, señalando que tiene como objetivo contar con insumos suficientes para la debida implementación de las acciones afirmativas, que, de ser el caso, se dicten en el momento oportuno, es decir, la emisión de los lineamientos de dichas medidas las realizará la autoridad responsable en otro momento posterior. Por ello, estimo que la simple realización de una consulta y demás acuerdos emitidos por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz para realizar esta actividad no generan ninguna afectación a los derechos del partido recurrente. Máxime que en el recurso de apelación TEP-RAP 32 de 2020, resuelto por este Pleno, se determinó, entre otras consideraciones, vincular al Organismo Público Local Electoral de Veracruz y al Congreso del Estado de Veracruz, a fin de garantizar el derecho a una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada de los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, se vinculó tanto al OPLE como al Congreso del Estado para que garantizaran el derecho a la consulta libre de los pueblos y comunidades indígenas. En tal sentido, no es dable sostener ahora que el Consejo General del OPLE se excedió en sus atribuciones, puesto que dicho órgano, en forma alguna, ha implementado ni siquiera medidas reglamentarias, menos aún medidas legislativas que les afecten a estos grupos vulnerables como consecuencia de los resultados obtenidos en la consulta, lo que, en el segundo de los supuestos, solo es atribución del Congreso del Estado. En ese orden de ideas, desde mi óptica, al revocar el acuerdo impugnado, estamos incurriendo en una contradicción entre el ordenado en aquel recurso de apelación y en el presente, máxime que el artículo 6 del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo para los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes faculta a los organismos para que emitan medidas administrativas, como es el caso que nos ocupa, a fin de realizar una consulta a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de las instituciones representativas, que deberán efectuarse de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias. De igual forma, tampoco comparto los efectos ordenados, pues al dejar sin efectos todo lo relacionado con los acuerdos impugnados,
para que en caso de que el Congreso no legisle a más tardar el 3 de agosto y entonces realice los actos necesarios para la implementación de acciones afirmativas en su favor para el proceso electoral 2023-2024, desde la etapa de planeación y preparación de la consulta, se aparta de los principios de progresividad en la tutela de los derechos humanos, además de que forzosamente se tendrá que reponer un acto que al día de hoy es válido, útil y apegado a derecho, ya que escuchar a los pueblos indígenas a través de la presente consulta no es violatorio de las reglas electorales. De ahí que votaré en contra y me permitiré hacer un voto particular en atención a mi participación. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Díaz. Magistrado José Antonio, ¿desea usted participar? Muchas gracias, magistrado. Bueno, magistrada y magistrado, ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales, buenas tardes. Respecto al asunto que de cuenta, me gustaría manifestar en primer lugar mi reconocimiento al OPLE Veracruz por su invaluable trabajo en la realización de la propuesta de consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas, una labor que reconoce la voz de dichos pueblos, pero además que los involucra en la toma de decisiones públicas, que es un proceso deliberativo de participación ciudadana. Ello es ampliamente reconocido la compleja situación a que se enfrentan las personas indígenas y afromexicanas, específicamente en el ámbito de la representación política, y es precisamente por ello que todos los esfuerzos que ha desplegado el OPLE han sido de gran relevancia para escucharlos e incluirlos. Sin embargo, también es importante respetar los procesos legislativos que en este caso le corresponden al Congreso del Estado de Veracruz, pues tal como se expone en el proyecto que se discute, la autoridad electoral local extralimitó sus atribuciones, pues la convocatoria de la consulta, desde mi perspectiva, es un acto de naturaleza compleja de preparación para la emisión de una medida legislativa concreta. En ese sentido, en la propuesta que hoy se pone a consideración del Pleno, si bien se reconoce el esfuerzo extraordinario desplegado a través de las acciones que el OPLE Veracruz ha realizado para tomar en cuenta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a través de su Consejo General y en especial por su Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, ello no exime que el Congreso del Estado de Veracruz, en uso de su facultad originaria, aún pueda legislar en materia de acciones afirmativas, entre otras, en favor de dicho grupo de personas, razón por lo cual, a mi juicio, se deben respetar los tiempos establecidos para ella. Con el trabajo desplegado hasta este momento por la Autoridad Administrativa Electoral, queda sentado sin duda un precedente importante para la eventual realización de la consulta conforme a los plazos y los efectos señalados en la propia sentencia. Sin embargo, desde mi óptica, la propuesta que se pone a consideración y que hoy está a discusión de mis pares parte de la premisa fundamental de la preservación del orden constitucional a través de la tutela de los principios de legalidad y seguridad jurídica. Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que se deben cumplir para que un acto de autoridad sea emitido válidamente son ser emitido por autoridad competente, constar por escrito y que se encuentre debidamente fundado y motivado. Conforme a la distribución de competencias establecida en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, corresponde al Poder Legislativo del Estado de Veracruz expedir las leyes que regulen la organización de las elecciones, así como la participación política de la ciudadanía en las elecciones locales. Entonces, es incuestionable que a la instancia que corresponde la competencia originaria y exclusiva para expedir leyes en materia electoral y de participación política de la ciudadanía en las elecciones locales, corresponde al Congreso del Estado de Veracruz. Ahora, si bien en el caso del precedente en que justificó la autoridad responsable la emisión de los acuerdos impugnados y que corresponde al recurso de apelación 32 del 2021, en el que se confirmó el acuerdo del OPLE que dispuso la implementación de acciones afirmativas en favor de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para el proceso electoral 2020-2021, ello obedeció a una situación fáctica que justificó la adopción de la medida extraordinaria por parte del OPLE. Tal situación fáctica consistió en que al inicio del proceso electoral de esa época no existía en la legislación electoral
la previsión de implementar acciones afirmativas para garantizar la participación política de quienes integran los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y por mandato de lo establecido en el artículo 105, fracción segunda, no existía la posibilidad de que el Congreso del Estado hubiera podido emitir válidamente una reforma en ese sentido, pues se habría realizado dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral, lo que determinaría su inaplicabilidad en dicho proceso electoral. Hoy no ocurre esa situación fáctica que acaeció cuando se resolvió el recurso de apelación 32 de 2021, pues como se expone con toda claridad en el proyecto que se somete a consideración del Pleno, actualmente se está desarrollando en el Congreso del Estado el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, mismo que habrá de concluir el próximo 31 de julio. Por tanto, en el proyecto se plantea que actualmente el Congreso puede aprobar, promulgar y publicar las reformas que estime pertinentes en ejercicio de su soberanía para regular la implementación de acciones afirmativas. Incluso se pone de relieve que las reformas que puede aprobar el Congreso para la implementación de acciones afirmativas pueden realizarse incluso hasta el día 3 de agosto próximo, que corresponde al día noveno previo al inicio del proceso electoral 2023-2024, considerando que de inicio el día 1 de noviembre del año en curso. Por tanto, se razona que en el caso concreto no existe ninguna condición que justificara al OPLE la adopción de medidas extraordinarias tendentes a regular la implementación de acciones afirmativas en favor de quienes integran los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a pesar de que sea evidente la omisión legislativa que existe hasta el día de hoy, toda vez que la naturaleza de la competencia del OPLE no es originaria, resultando así la invalidez de los acuerdos impugnados al haberse emitido un quebranto de los principios de legalidad y seguridad jurídica. Por tanto, solo si para el día 4 de agosto no se hubiesen publicado tales reformas por parte del Congreso de Veracruz, entonces el OPLE podría eventualmente adoptar una medida extraordinaria como la que determinó realizar a través de los acuerdos que hoy son materia de impugnación. Entonces, si no existe mayor participación de mis pares, le ruego al secretario general de acuerdos que tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a la magistrada, al magistrado profesional y a usted, presidenta. Magistrada Claudia Díaz Tablada. En contra del proyecto relativo al recurso de apelación número 8 de 2023 y señalo que presentaré un voto particular en atención a mi participación. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrado provisional José Antonio Hernández Huesca. A favor de la propuesta de sentencia. Gracias. Magistrada presidenta Tania Celina Vázquez Muñoz. A favor del asunto al ser mi consulta. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación 8 de este año ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Claudia Díaz Tablada, quien emite un voto particular en los términos de su intervención para que se agregue a la sentencia respectiva. En consecuencia, en el recurso de apelación 8 de este año se resuelve único, se revocan los acuerdos impugnados. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución del asunto objeto de esta sesión pública de manera virtual mediante el sistema de videoconferencia a distancia y siendo las 20 horas, se da por concluida la sesión. Que tengan todos una excelente tarde.